Bueno, vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al cuarto trimestre de 2024 de la gestora de fondos BlackRock. Su actualización de cartera más reciente, ya que la tenemos entregada al regulador americano, al regulador estadounidense, a la SEC, mediante la presentación del documento 13F. En concreto, la tenemos actualizada a cierre del último trimestre natural de este año 2024, es decir, la cartera más reciente posible. Y no es que vayamos a hacer precisamente la revisión de cartera de cualquier gestora de fondos, estamos hablando de la gestora de fondos más grande del mundo. Así que vamos a la plataforma de Whale Wisdom, que nos permite tener el documento 13F presentado a la SEC, al regulador estadounidense, por parte de esta gestora de fondos, y gracias al cual podremos analizar toda su cartera. Bueno, como estáis viendo por aquí, BlackRock, la gestora de fondos liderada, que no lo pone en la presentación, pero ya os lo aclaro yo, por el gestor de fondos Lawrence Fink, más conocido en el mundo financiero como Larry Fink, y es que aquí viene el bombazo, la cifra total gestionada. Y atención, agarraros a la silla, porque estamos hablando de 4 billones, billones con B de Barcelona, billones de los hispanohablantes, es decir, 12 ceros, 1 millón de millones, para ser exactos, 4.941.972.919.219 dólares. Es decir, 4.900.000 millones de dólares, ahí es nada, prácticamente 5 billones, es decir, un 5 seguido de 12 ceros. Es que sin duda la gestora de fondos más poderosa del mundo, de eso no cabe ninguna duda, y para tener una cartera de inversiones tan grande, presenta nada más que una concentración en cartera de un 28,17% en sus 10 primeros activos. Ya había hecho alguna revisión de cartera de BlackRock anteriormente, y es verdad que suele estar bastante diversificada. En contraste, por ejemplo, con lo que suelen hacer muchos inversores de la talla de Michael Burry o de Warren Buffett, que llegan a tener una concentración de cartera de hasta un 90% en los 10 primeros valores. Como veíamos, por ejemplo, también en el caso de Warren Buffett, llega a tener hasta un 40 y un 50% en 2 valores. En la última actualización de cartera le vimos una concentración de un 54% de su cartera tan solo en 2 empresas. Y ha llegado a tener en su famosa primera posición de Apple un 46% en una sola acción. En este caso no es así. Lo primero de todo, primera característica llamativa, una concentración de cartera bastante baja en los 10 primeros valores, sin alcanzar ni siquiera un 30%, apenas superando una cuarta parte de la misma. La posición más grande de BlackRock que BlackRock tiene en cartera es Apple, coincidiendo así también con la cartera de Warren Buffett, teniendo en cartera, manteniendo una cantidad de acciones de esta misma empresa de 1.123 millones de acciones. Para ser exactos, 1.123.417.607. Ahora, bajando un poquito por aquí, nos vamos a esta especie de sumario de resumen inicial, en el que vemos el top compras y el top ventas que ha hecho la cartera de BlackRock, ya solo por los porcentajes que se nos presentan, que son bastante bajitos, apenas un 0, algo, un 0,50%, entre un 0,30 y un 0,50, de empresas muy conocidas como son Tesla, Amazon, Broadcom, Nvidia y Apple, algunas de las posiciones principales del S&P 500, y también ventas, pero en muy poquita cuantía, esta en un orden de magnitud de una décima parte de las compras, que son los casos de United Health, Coca-Cola, ExxonMobil, Elevance Health y Thermo Fisher. Por aquí, por último, en esta parte se nos presenta un pequeño resumen, una entradita para ir abriendo boca de las posiciones principales que tiene BlackRock, que son las que nos suenan a todos. Las Magnificent Seven prácticamente: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Por lo pronto aquí se nos muestran Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, y por tanto nos faltarían Google y Tesla, que no os preocupéis, pasaremos a verlas muy pronto. Nos las encontraremos en su cartera sin ningún género de duda. Por algo son los reyes del mundo. Pinchando por aquí en Holdings, en lugar de en la parte de resumen, nos vamos directamente a los valores que se tienen en cartera, que se mantienen en cartera, que es como se traduciría este término de Holdings, y bajando un poquito nos encontramos por fin con la cartera de BlackRock. Aquí la estáis viendo. En primer lugar, ya se nos mencionaba en los datos de la presentación de la cartera, nos encontramos a Apple, evidentísimamente la empresa más conocida del mundo. Una empresa, no hace falta ni que lo diga, del sector de la tecnología, con un precio total a mercado de su posición de 281.300 millones de dólares, algo más que eso, con 1.123 millones también, como os comentaba al principio, de acciones en cartera. Recibiendo esta empresa una ponderación en la cartera de BlackRock, es decir, un peso en su cartera de un 5,69%, lo que es una auténtica barbaridad. Lo primero que hay que resaltar de esta cartera, ahora que tenemos la
primera posición con los números tanto de las acciones, que ya lo sabíamos, como del precio total a mercado de su posición. Y por supuesto también un dato relevante como puede ser que el propio BlackRock tiene, y atención a esto, un 7,43%, tal y como señalo por aquí, del accionariado total de Apple. Es decir, que BlackRock es el dueño de un 7,5% de Apple entero, lo que es otra barbaridad. No se queda atrás el dato de la cantidad de compras que ha hecho BlackRock en todas y cada una de estas acciones. Veis, como os comentaba por aquí, Tesla y Google, tanto sus acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente, no se han hecho esperar, pero es que BlackRock ha estado comprando una cantidad de acciones, una barbaridad de millones y millones de acciones en todas estas empresas que son sus posiciones principales, con unas poquitas ventas de alguna empresa que otra, 3 empresitas, pero es que ha comprado tranquilamente. Aquí estamos viendo las 25 primeras posiciones y en 22 de estas 25 se han hinchado a comprar millones de acciones en cada una. Siguiendo un poquito con más posiciones, vemos que está muy bien representado en su cartera literalmente el índice del S&P 500. En las 7 primeras posiciones, ¿cuáles van a estar? Las Magnificent Seven, a excepción de alguna acción. En concreto, si no me equivoco, debería ser, y os lo muestro por aquí si estoy en lo correcto, de Broadcom, efectivamente. A excepción únicamente de esa acción, el resto, todas las demás son directamente las Magnificent Seven. Junto con esta empresa, por tanto, presentan las 8 primeras posiciones, y es que no es casualidad, simplemente para ser el dueño del mundo tienes que tener las empresas más grandes del planeta. Y esas son las acciones principales estadounidenses, como no podía ser de otra forma, presentadas en el índice bursátil más conocido del planeta, el S&P 500. Segunda posición Nvidia, con 1.800 millones de acciones, de hecho prácticamente 1.900 millones, precio total a mercado de su posición de 253.763 millones, recibiendo un peso en la cartera de BlackRock, una ponderación de un 5,13%, muy cerquita, pisándole los talones a Apple, antiguamente de un 4,72%, es que ya os digo, ha estado comprando bastante, ha variado su posición un 2%, que puede sonar a poco, pero es que siguen siendo 38 millones de acciones, como veis por aquí. BlackRock tiene un 7,72% del accionariado total de Nvidia, y más de lo mismo, números muy parecidos con el caso de Microsoft. Estas 3 acciones serían en las que BlackRock sobrepasaría el 7% del accionariado en total, que para el que no lo sepa, con un 7% estás gobernando prácticamente a criterio propio. Entiendo que para la gente que no se ha parado mucho a mirar cómo funcionan las juntas de accionistas pueda sonar a poco un 7% y que es muy presuntuoso pensar que con eso van a gobernar, pero verdaderamente un 7% es suficiente para ser el accionista mayoritario, y de hecho con mucha diferencia, y al ser un accionista tan grande, como digo, el más grande, solo tus decisiones por una cuestión de arrastre van a llevar a inversores más pequeños que tú a tomar la decisión que tú estás tomando, es decir, a secundar tu liderazgo en la empresa, y esto te va a llevar inevitablemente a que gobiernes a criterio propio. Muchas veces tenemos imágenes de Amancio Ortega, por ejemplo, de Ana Botín también, en Inditex, en el Banco Santander, otros tantos empresarios como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, y pensamos que son los dueños, por ejemplo, del 80 o el 70% de sus empresas, y a la gente le sorprendería saber que en el mejor de los casos, y no en empresas tan grandes, los dueños podrían tener un 15%, un 14, un 12%, pero que lo más normal es que tengan apenas un 3, un 4%, por no decir que en muchos casos pueden llegar a tener un 0,1% de la propia empresa que ellos crearon. No tiene por qué cumplirse exactamente con los ejemplos de los nombres que he mencionado, pero entendedme, de normal un empresario, aunque haya creado esta misma empresa que sale a bolsa y se convierte en una de las más grandes del mundo, a lo largo de toda la vida de la empresa termina conservando al final de la misma empresa que creó apenas un 0,1 o un 0,3. Imaginaros estos gigantes que llegan a tener un 7% del accionariado de la empresa, es decir, llegan a mandar de 8 a 15 veces lo que manda el fundador de la propia empresa, para que os deis cuenta de que no es casualidad que los llamemos los dueños del mundo, es que verdaderamente lo son. Todas las empresas que consumimos en nuestro día a día son propiedad de esta gente. Cuarto puesto, el gigante del e-commerce estadounidense Amazon, cotizando bajo el ticker AMZN, de la que BlackRock tiene 680 millones de acciones, con un precio total a mercado de 151.000 millones de dólares, teniendo un peso en su cartera de un 3,06. Aquí, como veis, vamos bajando un poquito, pero siguen siendo posiciones monstruosas, comprando ahora para aumentar todavía más su posición 21 millones de acciones, y BlackRock tiene en su posesión un 6,55% del accionariado de Amazon, otra empresa gigantesca más en la que es accionista mayoritario. Meta en sexta posición, Broadcom, Tesla, Google, acciones con derecho a voto y sin
derecho a voto respectivamente, la que tiene el ticker acabado en L, la abreviatura con la que se busca un valor que cotiza en bolsa, en este caso sería Google, pero sin la E, como veis, donde os estoy señalando aquí con el ratón, ¿vale? Son las acciones con derecho a voto, y el que termina sin la L serían las acciones sin derecho a voto. Acciones clase A y acciones clase C de Google. Las clase B están reservadas únicamente para los trabajadores de la empresa. Una parte del variable de su sueldo se paga en estas acciones y por tanto los trabajadores, los empleados, se hacen dueños también de la empresa, por lo que es un incentivo más para que el negocio vaya bien, porque en ese caso los primeros interesados y beneficiados serían ellos, los mismos empleados de Google. Al final una posición combinada, porque no deja de ser la misma empresa pero con dos tipos de acciones, de 780 millones aproximadamente de acciones y unos 150.000 millones de dólares, que se dice pronto, la verdad. Google tiene una ponderación en la cartera de BlackRock de un 3%, por lo que realmente estaría en quinto puesto por encima de Meta. De Google tiene tranquilamente un 14%, prácticamente mal contado, un 13,70%, como veis, sumando el accionariado que tiene en las acciones con y sin derecho a voto. Una posición muy similar a la de las acciones con derecho a voto de Google es la que tiene BlackRock en Tesla, en esta famosa empresa de coches eléctricos gestionada y fundada por Elon Musk, y en Tesla tiene un 6,30%. Como ya os decía hace un rato, compras masivas en la inmensa mayoría de empresas más conocidas, directamente la farmacéutica más grande de Estados Unidos, Eli Lilly, que cotiza con el ticker LLY, Berkshire Hathaway, las acciones clase B, es decir, las acciones sin derecho a voto, porque las acciones con derecho a voto de Berkshire Hathaway cotizan a centenares de millones de dólares. Sin embargo, estas acciones sin derecho a voto ya cotizan a un precio un poquito más razonable, la verdad. Evidentemente, unas acciones y otras no pesan lo mismo, como es lógico, no figuran en balance de la misma manera, pero también, como siempre, BlackRock juntándose con los que saben. En este caso, con el mejor inversor del mundo, que es el propio Warren Buffett. También con JP Morgan y con Visa en el sector financiero. JP Morgan, la firma de inversión, la banca de inversión más importante del mundo, y Visa, la empresa de tarjetas de crédito de mayor capitalización bursátil. Estas tres siguientes posiciones, más o menos con un precio total a mercado de entre 44.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares, y entre 110 millones a 200 millones de acciones, teniendo en cada una de ellas un 8% y un 7% del accionariado total, accionista mayoritario y gobernando a criterio propio. Alguna empresa más de salud, por ejemplo como United Health, no solo es que esté Eli Lilly, y también otra empresa de tarjetas de crédito como Visa, en este caso Mastercard, cotizando con el ticker MA. 70 millones de acciones, en torno a 70 millones en cada una de estas posiciones, y unos 37.000 millones de dólares de precio total a mercado de su posición en estas empresas. Más de un 7%, de hecho arañando el 8% del accionariado total. También mandándonos un poco el mensaje de que efectivamente con un 8% ya llegan a ser accionistas mayoritarios y gobiernan a criterio propio. ExxonMobil, esta petrolera, BlackRock metiéndose en sectores clave también como el sector de la alimentación con el supermercado Costco y con el de Walmart, más empresas de bienes de primera necesidad y de salud como es el caso de Procter & Gamble y de Johnson & Johnson, más empresas de salud como Avi, por ejemplo, y empresas de entretenimiento que no por ello es menos importante como Netflix. Con un paquete de acciones importantísimo de centenares de millones de acciones en todas y cada una de estas empresas y con un precio total de su posición a mercado en torno a los 25.000 a 30.000 millones de dólares. Posiciones enormísimas, incluso ya yéndonos a puestos del número 20 en su cartera. Es que absolutamente todas las empresas que median en nuestro día a día, aunque no sean directamente estas, existen apoyadas por estas empresas, por ejemplo por los bancos que le dan préstamos a las empresas que consumimos en el día a día, y los accionistas mayoritarios de esos bancos son precisamente estas gestoras de fondos, como es los pagos con tarjeta de Visa, o ver Netflix, el propio buscador de Google, que tu ordenador tenga una tarjeta gráfica de Nvidia. Todo esto son empresas en las que los accionistas mayoritarios son BlackRock, Vanguard, State Street, Amundi, Citigroup, Vanek, Blackstone, demostrándose una vez más que estas gestoras tienen todas las empresas que quieran, si no más. Y ya a partir de aquí seguir mirando acciones es un poco tontería, seguir analizando muchas más, porque como ya veis, ya a partir de aquí iban a tener un peso en su cartera de apenas un 0,5%, y esto las que más, es decir, cualquiera ya tendría menos peso que este. Y como os señalo aquí debajo, la cartera de BlackRock está compuesta, aunque en esta página estemos viendo los 25 primeros valores, pero aún así es que la cartera está compuesta por 5.640 acciones, 5.600 empresas distintas. Imaginaros que nos parásemos a analizar todas. Evidentemente esto se me iría no a un vídeo sino a un directo que tardaría 17 meses.
meses. Ya no es tan útil ni mucho menos representativo estar analizando empresas o comentándolas con una ponderación tan ínfima. Como vemos, realmente en los 10 primeros valores tenían una cuarta parte, pero es que ya en los 25 primeros valores sí que tienen un peso en su cartera muy grande. Os lo enseño un poquito más, ya nos estaríamos yendo un 30 y pico a un 40%. Prácticamente la mitad de su cartera, y a lo mejor para reunir a otro 40% tendríamos que estar mirando tranquilamente 400 acciones más, no 25. Lo más importante de todo es que vemos una perspectiva muy optimista por parte de BlackRock, curiosamente optimista sabiendo que estamos justo en la antesala a una crisis enormísima, y lo vemos comprando unos paquetes de acciones increíbles, de centenares de millones de acciones, estando todas las empresas en máximos históricos o prácticamente máximos históricos, porque están ahora mismo todos los mercados, y eso no es ningún secreto, regados del dinero recién impreso. Están todos los mercados inundados de capitales recién salidos de la impresora, y ahora precisamente es cuando estamos viendo, a cierre del último trimestre natural finalizado, cuarto trimestre de 2024, que BlackRock, la gestora de fondos más grande del mundo, se está hinchando a comprar todas las acciones que puede, más que nada estadounidenses, por algo es la bolsa que más rentabilidad da, la más fuerte del mundo, y con las empresas más grandes. Se deshacía de alguna acción, no completamente, pero reducía notablemente su posición apenas en 3 compañías, y es que en todas las demás lo único que hacía era comprar. Un posicionamiento bastante dudoso bajo mi punto de vista, y del de muchos inversores. Ya veíamos que otros inversores bastante grandes estaban vendiendo, y estaban vendiendo mucho, por lo que estas compras tan masivas son un poquito sospechosas, que a lo mejor tienen algún tipo de motivo detrás, sino de información privilegiada, nunca se sabe. Yo simplemente lo planteo como una duda. Sería una buena idea también echarle un vistazo a la actualización de cartera al cuarto trimestre de 2024, a cierre de dicho trimestre, de la gestora de activos Vanguard, una gestora gemela a esta que acabamos de analizar. Así que ya sin nada más, mi nombre es Bren, déjenme decirles que ha sido un honor para mí poder informarles. Como siempre les prometo que aquí seguiré haciéndolo, y nos vemos en el próximo vídeo.